Bonjour y bienvenidos a la actualización del plan de Haussmann, donde contaremos lo que es el plan de Haussmann. ¿Pero qué es el plan de Haussmann? Bueno, terminada la Revolución Francesa y los demás acontecimientos de la crisis urbana, que alcanzó proporciones alarmantes, la densidad de la población en París alcanzó a más de 1000 habitantes por hectárea. Las redes de alcantarillado y de agua potable eran un lujo. Las epidemias de cólera causaban estragos, evidenciando trágicamente las deficiencias de la infraestructura sanitaria. En esa época eran pequeñas y angostas, por lo que necesitaban crear calles anchas y rectas, mejorar el transporte, la pavimentación, además de que había demasiadas guerras entre las personas y entre las clases sociales. Uno de los motivos para hacer calles anchas era la necesidad de evitar tener tantos motines. En 1783, donde un edicto real estableció anchos y alturas mínimos en los edificios, calles de la ciudad de París. Y en 1787, el arquitecto real, el conde de Wally, presentó a Luis XVI el plan de embellecimiento para el centro de París, donde las construcciones cambiaban completamente desde la ribera izquierda del Sena. Très bien. El deterioro del centro de París era inevitable con el paso del tiempo. Además, las clases bajas estaban siendo expulsadas prácticamente a la lejanía de la ciudad, mientras que en el centro se quedaba la gente rica, la élite. Mientras que las clases bajas carecían de medios económicos para reformar sus viviendas, y mucho menos las calles que habitaban. Solo para la plebe, qué nacos. O sea, super hello. Es en 1793 donde nació el Comité de Artistas formados por arquitectos y constructores, especialmente para cambiar París. Ayudó a crear la arteria principal de la ciudad, que iba desde la Bastilla hasta la Plaza de Corte. Y es así como después, durante el reinado de Napoleón, hubo muchos cambios urbanísticos que se hicieron para evitar las epidemias que azotaban Francia. Cólera, muerte. Que durante el reinado de Napoleón, en 1817, Gilbert Chabrol creó el plano de embellecimiento, donde, valga la redundancia, embellecía París. 1832, pero en 1832, una epidemia de cólera azotó París y dejó muchos muertos. Luego en 1848 pues volvió a regresar la plaga del cólera y pues muerte. Bandas de metal, sangre, estoperoles. Y finalmente en 1851 donde Luis Napoleón III toma el poder. Y así en 1853 nombra a Haussmann, mejor conocido como George Haussmann, como su prefecto. ¿Pero quién fue Haussmann realmente? Pues Haussmann nació el 27 de marzo de 1809 en París. Adelantándonos un poco, en 1831 ya era funcionario en el gobierno. Y en 1852 empezó a dirigir la construcción nueva de París, donde la trama urbana cambiaba completamente. Esto se debe a que Napoleón III había visitado Londres y había visto la maravillosidad de esta ciudad y dijo, no mames, yo quiero eso para mi ciudad. Y es así como reconstruyó París. Bueno, fue una de las principales decisiones para la reconstrucción urbanística de París durante su periodo de reina. Crea una forma radial que venía desde el Arco de Triunfo y se desplazaba a través de toda la ciudad de París y dividía la ciudad en distritos o con números, por así decirlo. Desde ese cargo que ocupó en 1853 hasta 1870, se emprendió la profunda remodelación de París. Se derribaron extensas áreas del París medieval y se levantaron iglesias, plazas, edificios públicos y barrios residenciales, etc., como bulevares.
Después de la derrota del imperio de Napoleón III, comenzó la Tercera República Francesa, en donde Haussmann participaría en la política como diputado bonapartista en 1877. Y el 11 de enero de 1891 murió en París. Y ahora por fin hablaremos sobre el plan de Haussmann. Bueno, dicho todo lo anterior, el plan de Haussmann es el plan urbano de París después de la Revolución Francesa y adoptadas todas las nuevas formas de urbanismo de la época. La ciudad de París era un lugar caótico, era un lugar oscuro y lúgubre, donde las calles solo podían pasar las personas, ni siquiera las carretas podían pasar. Es así como tras la revolución de Haussmann, las calles se abren y se crean nuevas arterias para unir la ciudad completamente. La ciudad se dividió en varios niveles. El primer nivel se llamó el nivel sociocultural, donde se separaron los barrios ricos de los barrios pobres, donde en la periferia se encontraban los barrios de las personas pobres, mientras que en el centro de la ciudad se encontraban los barrios para las personas con más plata. Cabe resaltar que en esta época la burguesía y la gente nice pues era más igual que antes. La pobreza quedaba pues tú no. Y es así como los pobres los mandan afuerita y quedan 95 kilómetros de conexión entre las calles de los pobres y los ricos. O sea, vais. Con la llegada de todas estas reformas se crean ferrocarriles, se crea alcantarillado, se crean carreteras más anchas, luz, agua, desagüe, las cosas que tenemos hoy en día, pues recién en esa época estaban implementándose. Y las calles se convirtieron en grandes y largas, pues debido a que los motines que habían pasado en el pasado no querían que vuelvan a suceder, entonces las hicieron más grandes, pues sí, porque pues las revueltas, no mames. Al agrandar las calles, se tuvo que desplazar a más de 350,000 habitantes a la periferia de la ciudad. Y esto es que antes las personas pobres, ricas y etcétera vivían por ejemplo, en un mismo edificio. No había una separación jerárquica de clases. Es así como, de nuevo, la crème de la crème se queda en el medio y los demás pues fueres. Bueno, dado esto, la ciudad se convierte en una ciudad dual, donde se distinguen dos principales calles. Crean calles del centro al oeste y del centro al este, donde estaba la burguesía, y donde en el este estaba el proletariado. Entonces cambia la estructura de París completamente. La principal calle fue la Rue de Ravioli, y Campos Elysium. Ahora vamos a hablar de la Rue de Ravioli. La Rue de Ravioli fue una calle que se extiende cerca de 3 kilómetros desde la calle de Sévigné hasta la Plaza de la Concordia, y fue utilizado por Haussmann para crear el gran eje este-oeste en el centro de París, y su nombre recuerda a la ciudad italiana Ravioli-Varnese. Después tenemos el Campos Elíseos, que es la principal avenida de París. Mide 1910 metros de longitud y va desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia. Y el nombre Campos Elíseos viene de la mitología griega, donde designa la morada de los muertos reservadas a las almas virtuosas. Y otra calle que es muy importante porque representa toda la estructura mística de la época se llama la Avenida de la Ópera, o en francés la Avenue de la Ópera. ¿Por qué? Porque está situada entre los distritos 1 y 2 y es uno de los grandes proyectos del Segundo Imperio que afectaron de manera positiva a la capital francesa. Y empieza en la Plaza André Malraux y delante del Teatro de la Comédie y se une al Boulevard de los Capuchinos, des Capucines, y a la altura de la Ópera de Garnier, en la Plaza de la Ópera. Y esta avenida no tiene árboles porque solo se quiere como que mostrar la perspectiva de la ópera, hacia la fachada de la ópera. Y es una calle radial que permite, pues viendo desde cualquier punto, ver a la ópera, porque es lo más importante.
Otros trabajos importantes que se realizaron durante pues el acoso de Haussmann, hubo una gran expansión e inclusive en las colinas se construyeron casas. Tuvieron que pues botar la colina y casa. Abrieron muchas calles y lo que hizo que la ciudad creciera y un trazado nuevo de las calles. O sea, sí. La forma radial que conectaba todas las avenidas con el Arco del Triunfo, pues la red de sanitariado. Bueno, la cosa es que la ciudad se expandió y el plan de Haussmann, como ciudad moderna, se expandió a muchísimos lugares, que inspiraron otras ciudades como Viena, Barcelona, etcétera. Pero la cosa es que hay muchas ciudades. Gracias. Este es el fin de nuestra transmisión. Esperemos que lo hayamos resumido lo suficiente como para que podamos entenderlo todo. Gracias. Esto fue patrocinado por La Boguí. La Boguí Love Jazz. Guiño, wiwi. Vice.